quiero decir de primeras para que no esperéis mucho de mí ahora. Mi idea es ilustrar la visita que acabamos de tener al edificio con una serie de imágenes que nos ayuden a comprender algunas de las cosas que he ido contando, pero que si no se ven, quizá no se acaben de comprender. La primera tendría que ver con la posición del edificio en la ciudad. La verdad es que se ve regular, pero confío en que todos conocéis más o menos la foto aérea de Madrid, identificáis que este es el edificio del Mercado, que está al final de este eje del Paseo de las Delicias, justo en el encuentro con otro eje importantísimo, que es el río Manzanares, y con otro lado de esta parcela triangular conformado por el puente que retoma la traza de un antiguo vado que servía para cruzar el río. Es una parcela triangular de enorme tamaño, que tiene en su lado más largo 290 metros de largo, si no recuerdo mal, los otros tienen como 220 y 200 metros, y que se dedicó a la construcción en los años 30 de este edificio, que era el antiguo mercado de frutas y verduras, como parte de un programa de construcción de los mercados y mataderos municipales, que incluía todo lo que está al otro lado del vado de Santa Catalina, que es lo que hoy, de manera más habitual, llamamos matadero. Para mí esta identificación, bueno, primero este encuadre daría para muchas reflexiones, pero por cuestión de tiempo no me voy a detener. La relación de todo este complejo con el distrito de la Arganzuela y su historia y su pasado industrial relacionado con el trazado del ferrocarril de circunvalación es algo también muy interesante que explica la aparición de este enorme complejo municipal, pero me parece que es evidente la necesidad de que este edificio se piense desde una perspectiva urbana, por su posición y por su tamaño. Con lo cual, cualquier hipótesis de reconversión o cambio de uso creo que pasa por un estudio de las consecuencias o del impacto a nivel de barrio, incluso casi diría de ciudad, porque en origen el edificio es un sistema general. Esta es una fotografía aérea. Me interesa verla porque una cuestión creo que importante es tener clara esta pertenencia del edificio a lo que hoy llamamos matadero. Evidentemente hay aquí un problema, creo, de comprensión en general, ¿no? El matadero es muy claramente identificable como un patrimonio que es necesario conservar, porque tiene esa arquitectura con expedientes decorativos, ¿no? Esa arquitectura neomudéjar tan identificable, y el mercado tiene una arquitectura aparentemente más o claramente más depurada, más despojada de ornamento, más moderna, digamos, que hace que muchas veces se haya confundido por un edificio de los años 50 y 60. En realidad, insisto, estamos hablando de un edificio de los años 30, que en ese momento proyecta en el 32 y se termina en el 35, el que era arquitecto municipal, Francisco Javier Ferrero, que sucede en las obras de Matadero y Mercados a Luis Bellido, que es el que inició todo el complejo de Matadero. En realidad, Ferrero ya había colaborado en las últimas fases de todo este recinto y en los últimos edificios, incluso hay un edificio que es suyo, entero, sin Bellido. Pero cuando pasa al otro lado del lado de Santa Catalina, plantea esta estructura en la que aparentemente hay un salto muy evidente de escala, es un edificio bastante más grande que cualquiera de los pabellones de Matadero. Hay un salto en la manera de ocupar los terrenos, porque se produce esta ocupación perimetral, y hay un salto también en el lenguaje, porque, como os decía, hay un lenguaje ya plenamente moderno, que para los años 30 resultaba, sin duda, en la ciudad de Madrid pionero. No obstante, este salto, a mí me interesa recalcar la continuidad que se establece entre este edificio y Matadero, y que es muy evidente en cuestiones como los materiales del edificio, la presencia del hormigón y del ladrillo. Es muy importante la presencia del ladrillo porque es la que conecta todo este enorme edificio a las arquitecturas, en principio neomudéjar de Matadero. Pero además el salto en el lenguaje, luego hay otras cuestiones que también lo relacionan, como el hecho de estructurar los usos en torno a una calle
articulada o flanqueada con una gran pérgola, que es algo que aparece en Matadero también. Pero es muy interesante observar cómo en realidad el mercado, o el lenguaje del mercado, en cuanto a la información, se llega a través de una serie de pasos intermedios ya dentro de lo que hoy llamamos Matadero, a través de una serie de edificios en los que se va perdiendo, se va depurando. No sé si se ve algo o no se ve nada. Se ve algo. Bien. Bueno, este edificio, que es la antigua nave de Aves, es el que os decía que ya proyecta Ferrero. Lo proyecta, además, es muy, a mí me emociona mucho porque lo proyecta casi de manera simultánea en mercado de frutas y verduras, pero como está al lado del antiguo secadero y de los edificios que había proyectado Villino, entiende que el lenguaje que tiene que utilizar todavía es este lenguaje de pilastra de ladrillo y relleno de mampostería que estaba utilizando Villino en todo el Matadero, todavía con expedientes decorativos, pero como veis aquí ya nos acercamos a esta idea de repetición de un elemento estructural y de un vano, en este caso manifestado casi con total claridad y de serie, ¿no? Ha desaparecido prácticamente la composición, hay un énfasis horizontal muy grande en este edificio que yo creo que se relaciona o que hace que cuando vemos el edificio del mercado entendamos que no hay un salto tan grande. Y creo que es muy importante para entender el valor patrimonial de este edificio esta pertenencia a una secuencia única en la arquitectura madrileña que nos explica el nacimiento de la arquitectura moderna a través de toda una serie de pasos intermedios en los que el ornamento se va perdiendo y se pasa de lo neomudéjar a lo plenamente moderno ya en el mercado. Bueno, aquí aparece con claridad también esta idea de belleza en la economía de la solución constructiva, en la repetición de un elemento, esta idea totalmente moderna de que se puede repetir este elemento por frentes de 200 o casi 300 metros de largo, que es lo que aparece también ya anunciado en la planta dibujada, publicada en realidad, redibujada por Ferrero sobre su propio proyecto, publicada en la revista Arquitectura en el año 35, que es esta de aquí, en la que se observa la rotundidad en la repetición de esta solución estructural de 5 vanos, que ahora veremos cómo se comporta en sección a lo largo de todos estos frentes. Y también se observa algo muy singular de este edificio, que es la penetración de las infraestructuras en esta planta baja y, como veremos, también en la planta alta, a través de una calle elevada, que es la que da sentido al edificio. Aquí también se ven elementos hoy perdidos, como el pabellón de vestuarios que ocupaba el centro del patio, y sobre todo esta organización en forma de 2 patios de la que hablaremos a continuación. Como os decía, esta es la sección que explica el proyecto, los redibujados sobre un dibujo que encontramos en el archivo de Villa, de condiciones de trabajo, por cierto, Gabriel Carrascal y yo, que está en Gabriel, en 2006, para el ayuntamiento. Aquí se ve yo creo que es el dibujo que explica mejor el edificio como sistema repetitivo. Aquí no se ven las crujías, pero son 5 crujías de 6,5 metros y esta crujía de 4,5 con el tren en la planta baja, y en la planta alta esta calzada central que podía ser recorrida por coches y camiones a cielo descubierto, flanqueada por 2 pérgolas de 6,5 metros, luego veremos una fotografía, comunicada con la parte inferior a través de estos vanos en los que se alojaban sistemas de escaleras, rampas. Todo esto se ha perdido. En el edificio actual esta calle está cubierta, es una cubrición temprana que en las fotografías de los años 60 ya aparece. También estos vanos se han perdido, también otros muchos detalles, como las ventanas que iluminaban estos espacios, porque el edificio original, en definitiva, lo que sacamos de esta sección es que respiraba por su interior y hacia el cielo, y se ventilaba e iluminaba a través de esta calle descubierta. Esta es una imagen, ahora vamos pasando algunas fotos. Esta es una imagen del nivel inferior, y aquí podéis ver, o intuir por lo menos, ¿no?, el nivel de iluminación que había en ese piso inferior a través de estos huecos de comunicación. Aquí veis una escalera, una de esas rampas. Estas son fotografías del año 35, la potentísima estructura de la calzada central. El ingeniero fue Peñaver, Alfonso Peñaver.
Y esto ya es un dibujo nuestro, de Gabriel y mío, del año 2006, en el que veníamos a restituir un posible estado original, pero dibujando, cosa que no aparecía en los dibujos de Ferrero, dibujando la proyección de las estructuras, de las vigas y viñetas del techo. Es algo que yo no sé si se llega a apreciar. ¿Se llega a apreciar? Bueno, hacéis un esfuerzo de imaginación, por favor. En este dibujo lo que se podía ver muy bien es, aparte de ese sistema del que hablaba antes, con los vanos alternados que iluminaba la planta inferior y esta idea repetitiva, son las soluciones de las singularidades, que yo creo que es donde este edificio realmente destaca. Por un lado, estarían las esquinas que dan hacia el río, donde se plantean soluciones que establecen continuidad de la calzada central y por lo tanto un giro de la estructura. En lugar de parar la estructura, lo que se hace es esta solución, que es especialmente interesante en este ángulo más agudo, en el encuentro de Maestro Arbós con el Manzanares. Aquí todavía nosotros dibujábamos las líneas del ferrocarril y todo, ¿no? Que era una restitución, y ahí, si lo pudierais ver, es donde se vería ese trazado casi como de girola, con una delicadeza y una elegancia muy fuerte, que lo convierte en uno de los puntos más singulares de esta estructura. Como veis, esas esquinas van acompañadas de una serie de pabellones, un hectágono en el caso este de aquí, de esta esquina, y un trapecio que servía para los residuos en la otra. Ahora hablaremos de la esquina hacia Legazpi. Esto es una fotografía de esa esquina a ángulo agudo que os mencionaba antes, donde se puede apreciar este giro de la estructura. Habría mucho que comentar sobre los detalles de la estructura. Este es ese mismo punto en la planta superior. Esta es una fotografía que publica Peña Vez en la revista de obras públicas, también en el 35, donde están todavía los encofrados para la ejecución del hormigón y donde se ve la potentísima presencia de estas calles con pérgolas de más de 6 metros, que es algo verdaderamente único y que convierte a este edificio en un edificio infraestructura, ¿no? Esta fotografía, que es una de las fotografías más publicadas de la época, aunque no la más publicada, donde se puede apreciar algo de esa potencia del voladizo, ¿verdad? Y la pulcritud de las soluciones. Y esta, que es una planta del nivel superior, también dibujada por nosotros en 2006, de la institución, sirve para entender la continuidad de esta calle, cómo se organizan estos puntos de giro en las esquinas y estos puntos de final como auténticas plazas descubiertas con una condición urbana, y también relacionadas en particular estos finales con el punto realmente más singular de toda la estructura, que es ese ángulo más agudo hacia la plaza de Legazpi, donde el edificio, digamos que se descompone tanto en planta como en sección, disminuye altura y se hace más estrecho, para en realidad abrirse en un gesto, yo creo que muy delicado en la solución de este triángulo, que es la entrada principal desde la ciudad, esa puerta desde la ciudad, conectada con este primer patio, que sería un patio de una escala menor, un patio de una planta donde estaba la bolsa de contratación, la cantina, toda una serie de edificios, digamos, de administración, que se supone que se relacionan con el peatón y que se distinguen del patio de operaciones, donde se supone inicialmente en el proyecto que estarían los vehículos de carga y descarga. Es este patio que es el verdadero corazón y articulador del proyecto, ¿no? Esta secuencia está articulada por un elemento que es el más singular de toda la estructura, que es esta pasarela, puente de conexión. Esta es una fotografía también del año 35. Esta sí es la imagen más publicada de este edificio. Realmente es la imagen del edificio, es este elemento estructural absolutamente singular. Y esta imagen, en la que, como veis, se configura una especie de embocadura con un carácter casi teatral, en el que aparece este fondo cuyo final no se reconoce por la forma del triángulo, y la ocupación de este pabellón, que es como una especie de arquitectura miniaturizada del propio edificio, casi que hace confundir
confundir la escala, ¿no? Me parece muy interesante cómo funciona como puerta esta articulación, este puente, y es algo que no escapó a los propios autores del proyecto y a los que lo difundieron en la época, ¿no? Bien, esta imagen, y en realidad la planta que hemos visto, creo que hace fácil entender que esto es un edificio ciudad. Es un edificio que tiene una condición urbana. Es un edificio en el que aparecen calles, aparecen plazas conectadas, jerarquizadas entre sí, ofrece verdaderos episodios de ciudad. Quizá eso sea lo que haya permitido la supervivencia del edificio en el tiempo. Su capacidad como soporte, al mismo tiempo como infraestructura que es, ¿no? Porque básicamente el edificio es un viaducto, para admitir cualquier tipo de uso en su interior, incluso reformas más o menos desafortunadas. Ya voy a acabar. En este dibujo, lo que íbamos representando era el estado en 2006, corresponde más o menos a la actualidad, aunque ya nos van ganando terreno las demoliciones, va quedando desactualizado nuestro dibujo. Aquí lo que había en 2006 eran todo tipo de dependencias municipales, realizadas a través de reformas variopintas. Había desde reformas muy fáciles de entender, como la conversión de estos brazos en oficinas, era una reforma muy fácil de hacer y muy fácil de entender, esa compartimentación, estos volúmenes de aquí. También estos talleres municipales de carpintería, cerrajería, etcétera, que iban ocupando este brazo, funcionaban muy bien, no desvirtuaban en absoluto el espacio. Todo este ala quedaba como una zona para el parque móvil municipal, de mantenimiento, de almacén, limpieza, y donde se acusaba más la desfiguración del edificio, quizás fuera en la zona de Samur, donde se habían introducido una serie de oficinas, materiales ajenos al edificio, y medias plantas, que hacían menos reconocible la integridad de la estructura original. En la planta de arriba en general sí se había respetado más el edificio porque se había utilizado para almacén de objetos perdidos, todo este ala, almacén de desahucios, toda esta parte de aquí, hasta ahí, y todo eso eran aulas para los sindicatos municipales. Bien, todas estas reformas, estos son fotografías del año 2006, el edificio aguantó, el edificio siguió básicamente siendo el mismo, a pesar de todo, a pesar de todos los añadidos, de todas las modificaciones. Sigue ahí el edificio, ¿no? A pesar de estas modificaciones tempranas, de las condiciones y los cerramientos de las calles elevadas, de las escaleras añadidas a la pasarela, de todos los añadidos que ha ido admitiendo. Y el edificio seguía ahí en ese momento. Yo he traído esta imagen, que es de un libro del año 95 que se llama Arquitecturas Perdidas, de Madrid, en el que se incluía este edificio. Y lo traigo para decir que en realidad, en el propio libro se decía que el edificio se podía considerar una arquitectura perdida porque estaba muy desfigurado, ¿no? En realidad, esta desfiguración del edificio hasta ahora se ha traducido en intervenciones menores y creo que reversibles. O sea, el edificio sigue estando ahí, lo tenemos ahí, está ahí. Sigue estando ahí el edificio y los valores que pueden encontrarse en él son los mismos que en este momento, que es el de la inauguración. Me da mucha pena que no se vea mejor esta fotografía. Esta es la inauguración del 1995, es una fotografía en prensa que no tiene mucha definición, pero que es muy interesante cómo se repite esta visión con el puente y la gente entrando desde Legazpi. Yo creo que tenemos que pensar que todavía, hasta ahora, no se habían propuesto alteraciones que comprometieran la volumetría del edificio, ni sus materiales, ni su identidad. Y la pregunta que os lanzo es si ahora se está planteando esta posibilidad, después de más de 80 años, si debemos admitirla.